Bendiga, iglesia, que la paz del Señor sea con cada uno de nosotros y nosotras en esta mañana, hoy que celebramos el Domingo de Comunión Mundial, en el cual afirmamos y oramos para que un día el pan de vida llegue hasta los confines de la tierra. Así que sean todos bienvenidos y bienvenidas los que están aquí y aquellos que nos ven y nos escuchan a través del internet. El título de la predicación de esta mañana es ¿Unido o divorciado? El título es ¿Unido o divorciado? Y me baso en el Evangelio Liberador de Jesucristo, según San Marcos capítulo 10, versículos del 2 al 16, lectura que ya hemos tenido en la mañana de hoy. Creo que en este tema de unido o divorciado es medular las definiciones. Es medular comenzar definiendo los términos. Por ejemplo, unido lo podemos entender como una persona que quiere mucho a otra, que está bien con esa persona, que la entiende, que la comprende, que se siente muy bien con ella. Por ejemplo, cuando decimos, esa madre está muy unida a sus hijos. Por otro lado, el divorcio es, como podríamos decir, que es el antónimo. El divorcio es la separación de las cosas o personas que están o deberían estar unidas o relacionadas. En el tiempo de Jesús histórico, lo más que hacía sufrir a las mujeres de aquella época era su sometimiento total al varón dentro de la familia patriarcal. En aquel tiempo, el esposo le podía incluso repudiar en cualquier momento. La podía abandonar en cualquier momento a su suerte. Y en aquel contexto en el cual abandono era sinónimo de escasez, era sinónimo de marginación. Y este derecho del hombre se basaba, según la tradición judía, nada más y nada menos que en la ley de Dios legislada por el gran Moisés. Los maestros discutían sobre este tema y discutían sobre los motivos que podrían justificar la decisión del esposo de repudiar a su mujer. Un grupo decía que solo se podía repudiar por el adulterio. Otros decían que era válido repudiar a la mujer por cualquier acto desagradable al juicio del marido. O sea, que cualquier motivo era justificable para repudiar, incluso el quemar las habichuelas. Si fuera por eso, ya Brenda me hubiera repudiado hace tiempo, porque siempre se me queman las habichuelas. Pero mientras todo eso pasaba, mientras los varones discutían todo esto, las mujeres no tenían voz para opinar y mucho menos para defender su caso. No había eso de perspectiva de género, no existía eso del término equidad y mucho menos dignidad. Cuando llega el punto a Jesús histórico sobre este tema, con la pregunta, ¿puede el hombre repudiar a su esposa? Eso fue lo que le preguntaron al maestro. La respuesta del maestro desconcertó a todos. Y las mujeres no podían creer lo que salió de la boca de Jesús. Porque Jesús se está divorciando de lo que afirmaba la ley y se está uniendo a las voces silenciadas de las mujeres. Fíjense bien, analicen las palabras de Jesús. Jesús dice que el repudio está en la ley por la dureza del corazón de los hombres de aquella época y por su mentalidad patriarcal. Pero dice el maestro que en el proyecto del Dios Trino, desde la creación, desde el Génesis, desde el original, no fue una unión patriarcal dominada por el varón, sino que varón y hembra los creó. Dios los creó varón y hembra. Oiga, y los creó para que formaran una sola carne. Y los dos están llamados a compartir su amor, a compartir la intimidad, a compartir la vida entera con igual dignidad en comunión total. Oiga, al patriarcado de ese tiempo, decirle eso era una bofeta en la cara. De ahí aquel grito de Jesús afirmando, lo que ha unido Dios, que no lo separe el varón. Lo que está diciendo Jesús es que la unión de amor no puede ser separada, ni marginada, ni en desigualdad. Que la unión de amor tiene que darse en la dignidad y equidad.
El Dios Trino quiere una vida más digna, una vida más segura y estable para todos aquellos que se han sometido y han sido maltratados y maltratadas. Porque Dios no puede bendecir una estructura que genere superioridad entre unos y otros. Después del Jesús histórico haber dicho esto, ninguna iglesia que se llame cristiana podría legitimar con el Evangelio nada que promulgue la discriminación, la exclusión o la sumisión de los vulnerables. En la perícopa se trae el ejemplo de las mujeres, pero Jesús no se queda ahí, sino que trae otro. Trae otro ejemplo de los que eran considerados no personas en aquella sociedad, otros de los silenciados y excluidos. Y Jesús los acepta y los pone de ejemplo. Jesús afirma que hay que ser como la niñez para llegar al cielo. Lo que Jesús habla es el poder del amor, un amor más puro, un amor más sincero. Dígame, ¿hay un amor más puro y sincero que el de la niñez? No lo hay, porque la niñez tiene un amor que perdona, un amor que abraza. Es más, cuando una madre de un niño pequeño está llorando, el niño enjuga sus lágrimas, trata de consolarla y hasta en ocasiones llora con ella. No hay mayor empatía que la de la niñez. Aquella sociedad se había divorciado de los vulnerables. Se había divorciado de todos aquellos que sufrían, ¿sí? Se había divorciado de los vulnerables y se había unido a la marginación. Se había unido al odio. Se había unido al elitismo. Y Jesús le afirma que son adúlteros. Que son adúlteros, que en la fe uno se une a los vulnerables, que en la fe uno se une a los sufridos, que en la fe uno se une a la víctima y se divorcia de los victimarios y de los poderosos. Que porque ese victimario y poderoso lo hace para seguir creciendo bajo el sello de oprimir a los de abajo. Y la pregunta teológica profunda y medular es, ¿dónde se escucha hoy este mensaje? ¿Dónde lo podemos escuchar? La situación de hoy en día son muchos y muchas y con frecuencia son experiencias muy dolorosas. Mujeres que lloran en secreto su abandono y humillación. Niños que por el maltrato de los adultos mueren de una sobredosis de droga. El joven homosexual que es echado de la casa y de la iglesia por su orientación. Y después se pregunta en su soledad por qué Dios me creó así. La persona sin hogar que recibe insultos en la calle por pedir caridad. La abuela que cría a sus hijos y a sus nietos y la quieren sacar de la casa por su situación económica. El emigrante que es perseguido por un oficial de frontera cabalgando y látigo en mano. El anciano que se le niega la oportunidad de trabajar y se debate cada día si con su pensión compra los alimentos o los medicamentos. El excepcional con autismo, con síndrome Down, o cualquier persona con alguna situación de vida que se le niegue el derecho a la educación. Ante ese escenario, Jesús le está llamando a la iglesia y Jesús nos dice que nos casemos con Él, que nos unimos a Cristo y que nos divorciemos de todo aquello que deshumaniza a nuestro prójimo. Que busquemos su amor y que humanicemos a los demás. Tenemos que unirnos a la fe que levanta, a la fe que abre puertas, a la fe que da dignidad y divorciarnos de los odios fomentados por una religión tóxica que se aleja cada día más de nuestro Maestro Jesús. Familia de la fe, no hay recetas mágicas para transformar lo torcido de una sociedad inclinada a la explotación. Pero la iglesia puede unirse para ser parte de la solución y no parte del problema. El primer paso es el respeto a la diferencia. Ese es el primer paso, el respeto a la diferencia. El segundo es escuchar a los silenciados.
y darle aliento para vivir y afirmar que la sociedad, esa sociedad que etiqueta, esa sociedad que marca, esa sociedad está equivocada, que lo importante no es lo que uno es, sino el potencial que uno tiene bajo el amparo y la fortaleza del Espíritu Santo de Dios. El potencial que el Espíritu Santo puede realizar en cada uno de nosotros y nosotras. Iglesia, no renunciemos al diálogo para mantener la estabilidad. Debemos fomentar la comunicación sincera y con la meta de la restauración. Porque la meta de la iglesia es ser instrumento de restauración, no de juicio. Pero el diálogo no es suficiente. No basta con dialogar. También debemos sumarle a esto del diálogo. Hay que sumarle generosidad y espíritu de nobleza. Si nos encerramos en posturas de egoísmo, y el conflicto lo que va a hacer es crecer. Si nos enfocamos en quién gana y quién pierde, todos perdemos. Y en ese espíritu los ánimos se aceleran. Y lo que un día fue solidaridad y amor, se convierte en odio y agresividad. Durante estos últimos 20 años que llevo pastoreando, he podido compartir de cerca el duro camino de la desigualdad. He visto y vivido los reproches, la incomprensión y el distanciamiento por ser diferentes. Porque somos muchos y muchas que estamos en la familia de los vulnerables, de los cuales se ha divorciado la sociedad entera. ¿Sabe qué? Es por eso que como iglesia debemos unirnos a los sufridos. Mire qué interesante. Si uno hace una lectura a vuelo de pájaro de nuestra perícopa de hoy, supone que el tema central es el divorcio. El divorcio, viéndolo como en la forma del matrimonio. Pero eso no es. Porque lo que realmente es fundamental en el texto son las relaciones esenciales que se establecen los seres humanos en su contexto de vida y en su contexto de situación. Y ante esto tenemos la perspectiva y la posición de Jesús. Las relaciones humanas han de darse en una dimensión de coigualdad, en un principio teológico y sociocultural que se funda en la misma voluntad del Dios Trino. Oiga, la novedad de Jesús queda manifestada en el hecho que los discípulos y las discípulas se resisten a aceptar ese origen teológico de la coigualdad. Se resisten. Sin lugar a duda, esta perspectiva de Jesús va en contra de la corriente y del orden social y los relacionados impuestos por el contexto del siglo I, en especial para la ley judía. Lo que Jesús está diciendo va en contra de lo que establecía la ley. Y ahí es que nace la resistencia. La resistencia a modificar lo patriarcal y las prácticas que otorgaba superioridad de algunos sobre otros. Especialmente uno se niega al cambio si uno es de los de arriba, si uno es de los que explota, si uno es de los que recibe beneficio por explotar. El Jesús histórico, en su respuesta a los discípulos y discípulas, nos da luz para abordar este desafío en la actualidad. Un desafío que no es solo teológico, sino que también es social. Jesús predica que por encima de todo está la equidad, que por encima de todo están las relaciones humanas que sean de coigualdad, que sean de amor, más allá de lo que diga la sociedad o la teología. Nuestra disciplina, la disciplina de la Iglesia Metodista de Puerto Rico, establece que la dignidad humana es inviolable y que todos los seres humanos son seres sagrados y que todos necesitamos la gracia del Señor y el cuidado de la Iglesia. Eso es lo que afirma nuestra Iglesia. ¿Basado en qué? En el testimonio de Jesús. La iglesia tiene que cuidar al que pide limosna en la calle. La iglesia tiene que cuidar a la prostituta de la esquina. La iglesia tiene que cuidar al hambriento, tiene que cuidar al desnudo, tiene que cuidar al poderoso y al débil. La iglesia es un reflejo del amor de Cristo, que levanta, que rescata, que rompe cadenas y que sana. Ese es el llamado de la iglesia.
Pero los fariseos no entienden esto. Los judíos no entienden esto. Y Jesús le está explicando que la fe no es para golpear ni marginar. Que la fe rescata y da oportunidad. Mire qué interesante. Jesús en nuestra perícopa nos habla de un amor y de una vivencia, de una experiencia que nos apasiona para formar una iglesia y un mundo de unidad en medio de la diversidad. En medio de la diversidad, ¿sí? Porque la sangre de Cristo nos hace una sola humanidad. Dios nos llama a humanizar, a ser una sola sociedad sin fronteras, que nace de la intimidad con Dios, que provoca una conversión que nos ha humanizado y nos hace instrumentos para humanizar a otros y a otras. Creo que haciendo un ejercicio de hermenéutica, Jesús nos está invitando a estar unidos a una cosa y divorciados a otra. Eso es lo que entiendo yo que Jesús nos dice, me explico, con calma. La iglesia del Señor tiene que divorciarse de los dogmas de desigualdad. La iglesia tiene que divorciarse de la injusticia. Divorciarse de la injusticia por trato cruel, por marginación. Es más, se tiene que divorciar de la marginación por abandono. Hay que divorciarse del odio. Hay que divorciarse de las etiquetas. Porque Jesús se divorció de una ley que marginaba a las no personas. Sí, se divorció de ella. Y se divorció de una ley que silenciaba a los pobres, que silenciaba a las mujeres, que silenciaba a la niñez. Se divorció de una ley que condenaba a los enfermos. Y nosotros y nosotras, siguiendo su ejemplo, tenemos que divorciarnos de todo aquello que daña a mi prójimo. De todo lo que daña, aunque se promocionen los presbiterios de nuestras iglesias motivados por el poder político y no por el amor de Dios y el amor al prójimo, que es el primer mandamiento que Jesús nos dejó. La iglesia tiene que unirse, divorciarse de esas cosas y tiene que unirse, escuche bien, a Jesús. A Jesús. La iglesia tiene que unirse a Jesús y poner a los vulnerables en el centro como lo hizo Jesús. Y acercarnos a ellos y dejar que esos vulnerables lleguen a la casa del Señor, que lleguen a la iglesia sin impedírselo. Como Jesús dejó que la niñez llegara a Él. La iglesia tiene que casarse con Jesús y vivir su evangelio. Y la pregunta teológica profunda y medular es, ¿qué hizo Jesús? ¿Qué hizo el Jesús histórico? Mire, la respuesta es simple, pero complicada. En cada línea del evangelio, apócrifo o canónico, Jesús respondió con compasión. Con compasión. Y tener compasión es encarnarse en el dolor del prójimo. Tener compasión es sentir la cojera del paralítico, sentir el dolor del enfermo, sentir la soledad del leproso. Eso fue lo que hizo Jesús. Y Jesús nos llama a sentir la desesperación del emigrante sin documento. Jesús nos llama a sentir la frustración del niño o la niña con autismo sin terapia. Jesús nos llama a sentir la escasez del anciano sin dinero para sus medicinas. Jesús nos llama a sentir la soledad del padre divorciado que se llevan a sus hijos al extranjero. Nos llama a sentir la tristeza del usuario de droga en la calle. Nos llama a sentir el dolor para entender al sufrido. ¿Me está entendiendo, iglesia? ¿Me comprende? Lo que Jesús nos dice es que seamos imitadores de Él, imitadores del Maestro. O sea que el llamado es ser como Jesús. Es ser como Jesús, ver las cosas desde la óptica de Cristo. Y ser como Jesús es sentir el dolor de los rechazados. Del dolor de los rechazados, de los vulnerables. Oiga, cuando Jesús vio al vulnerable, no hizo otra cosa que no fuera sanar.
No hizo otra cosa que no fuera a restaurar. No hizo otra cosa que no fuera a aceptar e integrar. Jesús se impactó tanto por las necesidades de su prójimo que se olvidó de las suyas. Jesús se divorció del egoísmo y se casó con la solidaridad y nos invita a hacer lo mismo. Porque si no, iglesia, si nos desviamos de esto, nos desviamos de su propósito y de su llamado. ¿Me permite explicar este puntito con un cuentito? Es cortito. Muy bien. El cuento es sobre 3 amigos que van a pescar en primavera, así que lo planifican. Y días antes de partir, los amigos estaban emocionados y sentían ya el olor a pescado frito, sentían los chistes de la dinámica de pesca y veían el bote lleno de pescado fresco, todo en sus mentes. No podían esperar con más ansia ese día para pescar. Cuando llegó la fecha, partieron a su destino entre chistes y risas. Y llegaron y prepararon todo el campamento. Y en la preparación del campamento se hizo la noche. Y decidieron dormir, descansar, para mañana pasarla de lo lindo, pescando. Pero la mañana siguiente los sorprendió un fuerte viento. Un fuerte viento que le impedía salir del campamento. Y con el viento llegó la lluvia. Y con la lluvia el frío. Y si hubiera ido luz, también se iba. Era imposible pensar en pescar con aquel clima. Pero los amigos no les importó esto. ¿Por qué? Mira, tenían dominó, tenían algo que leer. Así que lo mejor que hizo Dios fue un día detrás de otro, dijeron los amigos. Así que vamos a jugar dominó, vamos a hacer chistes y mañana a pescar. Aquel día, entre el dominó y el chiste, se hizo lento. Parecía un día eterno. Los minutos eran como horas y las horas como días. Lo que hicieron fue comer Doritos porque no podían cocinar con salsa. Oiga, pero mañana a pescar. Esa era la idea. Pero la mañana siguiente fue como la anterior. Y trataron de tomar las cosas con humor y se dijeron, no hay problema, juguemos dominó otra vez, sigamos la fiesta. Pero la cosa como que iba cambiando. El juego ya no era tan divertido. Hasta empezaron a haber acusaciones, diciendo que se hacían señas y que se mostraban los dientes. Y empezaban a pelear si otro le hablaba, porque decía que el juego de dominó no se habla. Y ya los Doritos apestaban. Y la salsa estaba ácida. Y según pasaban las horas, aumentaba la frustración. Y aumentaba el mal humor. Y entonces en ese mal humor empezaban a acusarse mutuamente. Por culpa tuya que tú fuiste de invento. Tantas cosas que podíamos hacer, mira que pescar con este clima. Y todo lo que hacía uno le irritaba al otro. Las risas se convirtieron en pelea y la aventura de pescar en la desventura del coraje. Para hacer el cuento corto, aquella salida terminó en desdicha. ¿Sabe qué, iglesia? Este cuentito nos enseña una lección. Una lección no sobre pesca, sino sobre los seres humanos. Cuando los que van a pescar no pescan, lo que hacen es pelear. Cuando la energía que debe consumirse exteriormente se quema interiormente, el resultado es explosivo. Cuando nos desviamos de nuestro propósito y meta, el resultado es el caos. Cuando nos unimos al coraje y nos divorciamos de la comprensión, el resultado es la crisis. Y en lugar de tirar la red, tiramos indirectas. Y en lugar de extender la mano para ayudar, usamos el dedo índice para juzgar. Y en vez de ser instrumento para que otras personas conozcan el reino de Dios y sean transformados, nos convertimos en críticos y críticas de los hermanos y hermanas. Y en lugar de ayudar al que sufre, hacemos sufrir a los que ayudan. ¿Y cuál es el resultado? Divorcio. Un divorcio que detiene la misión. Un divorcio que provoca templos semivacíos. Un divorcio que hace espiritualidades elitistas creyéndose en unos más santos que otros. Un divorcio que hace ojos listos para captar la lagaña del prójimo, pero no para ver la viga de mi propio ojo.
Las iglesias que ignoran sus fortalezas y oportunidades, pero resaltan sus debilidades y desaciertos. Nos divorciamos de la fe y del optimismo. Y ese divorcio provoca comunidades divididas, provoca corazones rotos y más personas uniéndose a la ley y divorciándose del amor y de la gracia del Señor. Y de esta forma caemos en guerra elitista, en guerra teológica, diciendo, sálvese quien pueda. Y tristemente, ante esta acción, queda gente sin alcanzar, queda confundido sin orientar y gente sin alimentar. Pero cuando nos concentramos en la meta, cuando nos concentramos en el llamado, venciendo todas las cosas, nuestras realidades entonces son distintas. Porque cuando nos concentramos en la meta, en el llamado, en el propósito de Dios, entonces nos divorciamos del legalismo y nos unimos a la gracia de Dios. Y nos divorciamos de todo aquello que divide, que margina, que golpea, y nos unimos a todo lo que sana, restaura y da oportunidades. Y cuando nos unimos a Jesús, entonces prospera la fe. Prospera la fe en medio de una pandemia. Prospera la fe en medio de los peores escenarios. Y se hace la misión y el servicio con alegría, con gozo, con compasión. Entonces llega la satisfacción de visitar al enfermo. Entonces la misión se convierte en tarea común de todos y de todas y no de algunos o de grupitos. Y yo creo que Jesús sabía eso. Y por eso Jesús se unió a la fe inclusiva y se divorció del legalismo marginador. Y por eso sanó a los enfermos. Y por eso tocó a los intocables. Y por eso abrazó a la niñez. Y por eso puso a predicar a las mujeres. Y por eso sanó el siervo del centurión. Ese centurión que amaba mucho a su siervo. Sin estereotipos. Sin marginación. Sin odio. Solo con amor. Oiga, Jesús se casó con la misión y se casó con una cruz a precio de sangre, que trajo salvación para todos y para todas. Y Jesús se divorció del orgullo, del egoísmo y de una tradición elitista que marcaba a los vulnerables. Amada iglesia, si estás a punto de divorciarte de la fe, si estás a punto de decirle adiós a la fe por una mala experiencia en la iglesia, por algo que te marcó, por algo que te golpeó, hoy te invito a no firmar la sentencia de divorcio y escuche esto. Y con esto termino. Dios es infinitamente más grande y más comprensivo y más amigo que todo lo que usted puede ver en nosotros y en nosotras que nos llamamos iglesia. Dios es Dios. Y cuando la iglesia no comprende, Dios nos comprende. Así que confía en Dios. Confía en el Señor y camina con Él. Y únete a la fe. Porque la diferencia se hace desde adentro, no desde afuera. Y lo mejor de todo es que Cristo cuenta contigo y confía que tú puedes contar con Cristo. Dios te bendiga y Dios te guarde.